A Silvio Berlusconi, el mundo lo recordará por 4 cosas. Primero, fue más actor que un político. Segundo, fue 3 veces presidente de Italia. Tercero, fue 5 veces campeón de la liga. Y cuarto, su incandescente y escandalosa vida amorosa. Precisamente de esta última, llena de rumores y controversias, tras 2 matrimonios, 40 años como esposo y por tener amantes mucho más jóvenes que él, que marcaron su vida. Silvio nacería en 1936 en Milán y conoció a su primera esposa en mayo del 64. Un año después, Berlusconi y Carla Elvira Lucía de Aloglio se casaban y pronto tuvieron a 2 hijos en común, Marina y Pier Silvio. En total, estuvieron juntos casi 20 años, 19 para ser más exactos, antes de divorciarse en 1985. Hasta aquí todo podría parecer muy normal, si no fuera porque el matrimonio protagonizó uno de los engaños más mediáticos de Italia. Mientras continuaban casados, Silvio conoció a la hermosa actriz Veronica Lario, por la que bebió los vientos y por la que dejó a su mujer. Paradójicamente, Lario se encontraba interpretando la película El Magnífico Cornudo, como si se tratara de otra obra actoral de Silvio. Se presentaba todas las noches en el Teatro Manzoni de Milán, cuando furtivamente el político y la actriz comenzaron un affaire. Aún estando casado Silvio, el más actor que político, empezaría una tenue relación que terminó con un embarazo. Así nacería el tercer hijo de quien fuese llamado el ministro de Corazones, Silvio Berlusconi. Corría el año 1984. Así que un año después de nacer el tercer hijo con la amante y estar separado de su mujer, porque en Italia los matrimonios de hecho, o sea las uniones libres, no tienen valedero. Así que con 2 hijos en común con su primera mujer, Marina y Pier Silvio, formalizaban el divorcio en el 85. Aquel matrimonio rodeado de escándalos llegaba a su fin. Y 5 años después, en el 90, Berlusconi y quien fuese su amante, la hermosa Veronica Lario, se casaban. Se daban el si quiero en una ceremonia celebrada en el Palazzo San Marino. Todo un enlace que supuso uno de los eventos más importantes para la prensa de la época. Para ese momento, 1990, ya existía Bárbara, de hecho nacida en el 84, la hermosa Eleonora, nacida en el 86, y Luigi, el pequeño Luigi, nacido en el 88. Pero una vez más el escándalo marcaría la vida de Silvio Berlusconi. En 2009, Veronica Lario decidía intempestivamente pedir el divorcio después de que un escándalo se destapara con Berlusconi. A Berlusconi nunca le había molestado la fama. Sin embargo, se bajaba a lo más bajo cuando la opinión pública lo ponía por el suelo por esos escándalos. Fueron sus años más oscuros de carrera profesional y también de vida privada. El caso Rubí es uno de los ejemplos de todas las polémicas que salpicaron de lleno al político. Otro sería en el cumpleaños de Noemí Leticia. Aquel escándalo sería tal que Lario puso fin a su matrimonio y durante años Berlusconi estuvo en el punto de mira. Aunque en primer momento fue condenado a ir al bote, finalmente fue absuelto de los delitos. Pero aunque la justicia lo absolvió, a la gente no se lo olvidó nunca. Así que de nuevo, en sus últimos años de vida, las relaciones con mujeres más jóvenes que Il Cavalieri tuvo marcarían su vida amorosa. A los 86 años, su joven y atractiva novia, con la que se llevaba 53 de diferencia, fue la que acompañó al político en sus últimos días de lucha contra la leucemia, al igual que otros hombres conocidos como Al Pacino, quien se convirtió en padre con una joven de 29 años, Marta Facina de 33,
y Berlusconi, de 86, formaban una pareja en la que la diferencia de edad parecía no haber supuesto ningún impedimento para ser felices. De hecho, en 2022 la pareja se casaba en una celebración en la que todo fue una boda al uso, es decir, simbólica, salvo que no hubo un documento oficial que certificase la unión del político y Marta Fachina. Es decir, no se llegaron a casar, sino que hicieron el papel y la trama como si se hubieran casado. Es más, Marta tiene formación como periodista y es diputada por el partido del magnate. Parece haber sido la encargada de manejar ahora toda la información referente al estado del partido Forza Italia. Pero no solamente entonces tuvo mujeres oficiales, sino también mujeres de tiempo. Encadenado a un romance también con Francesca Pascale, la presidenta del club de fans del Milan, que había conocido en Nápoles en 2011, y también presentadora de televisión. Aquel amor no duraría mucho, y pese a no estar casados, la francesa Pascale se llevó un pago de 20 millones de euros y una pensión anual de 1 millón en concepto de manutención, y que paradójicamente Pascale volvería a los titulares en 2022 por su boda con la cantante italiana Paola Turchi. Así que si quieres saber un poco más de las mujeres de Silvio Berlusconi, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Remontémonos a finales de los años 60, cuando conocí a su primera esposa, Carla Elvira Dall'Oglio, a quien conoció en una de las paradas del tranvía que recorría la ciudad de Milán. 3 años menor que él, y como se suele decir, la edad no importa cuando el amor llega. Lo suyo sería un amor a primera vista. Al poco tiempo se casarían en la parroquia de Viale San Gimignano, en marzo del 65. Silvio tenía 29 y Carla Elvira 26. Con ella tendría a Marina, que hoy en día tiene más de 56 años, y a Pier Silvio, que tiene 54, que desde un principio serían los aliados de su padre en los negocios. En 1978, Silvio Berlusconi fundaba el holding Fininvest y empezaba a volverse rico. Desde el principio, cuando empezó a volverse rico, Carla Elvira, su primera esposa, decidió estar en la sombra, mientras él, su marido, creaba un imperio. Prácticamente eran el modelo perfecto de familia, y así lucían en público. Pero en el año 80 su amor empezó a resquebrajarse seriamente debido a los rumores de infidelidad. Esos rumores eran ciertos. Y ese año precisamente Silvio se separó de ella y empezó a vivir aparte, y a ver a ella y a sus hijos esporádicamente. A Carla Elvira, a esa sombra que siempre estuvo tras él en sus inicios y que lo conoció en la pobreza cuando no tenía nada. Y ahí nacería y comenzaría también a la par el amor con quien se convertiría en su segunda esposa, la actriz Verónica Lario. Aunque el mundo entero la conoce como Verónica Lario, su verdadero nombre es Miriam Raffaella Bartolini. Y Silvio Berlusconi la conoció cuando ella tenía 24 años y se enamoró perdidamente de la joven. Verónica se había hecho conocida en Italia cuando tenía unos 22 años aproximadamente, por 2 dramas televisivos muy vistos: Bel Ami, en español El Bello Amigo, y por otra película, La Vedova e il Pediapiati,
La viuda y el policía. Pero sería viendo la comedia teatral, en la cual estelarizó Verónica. El magnífico cornudo de Fernand Comelin, donde Silvio Berlusconi se enamora perdidamente de aquella joven. Parecía una paradoja de cómo una joven recién llegada al teatro y salida de series televisivas trataba de abrirse camino en la difícil industria de su país. La casualidad hizo mella. Berlusconi era el dueño del Teatro Manzoni, donde se presentaba la obra. Ahí aparecía una Verónica demasiado seductora, tanto que el indomable Silvio se le abrieron los ojos. La pasión que siguió después sería desenfrenada. Dicen que Silvio la visitó en el camerino después de la obra. Quería hablar con ella. Estaba totalmente ido. E inmediatamente desembocaron en una relación amorosa vivida en secreto. La joven se mudaría a un espacioso apartamento en escasas manzanas de Finibés, donde vivieron su concupiscencia, su vida de amantes secretos y escondidos, aunque legalmente todavía seguía casado con su primera mujer. ¿Recuerden a Carla Elvira Lucía Dall'Oglio? Bueno, era ella su primera mujer. En el 84 nacía Bárbara Berlusconi, la primera hija de los amantes secretos. Así que ya no podía ocultar tanto Silvio y decidió emprender un frenético divorcio para separarse de Carla Elvira. Ya no la quería. Así que en el 85 se formalizó el divorcio y ahora Berlusconi era un hombre libre. Pero todavía no estaba en su cabeza planes de matrimonio con Verónica, pero sí más hijos. En el 86 nacía Eleonora, que hoy tiene más de 37. Y en el 88 nacería Luigi Berlusconi. Sí, Luigi, el último de los hijos de Silvio Berlusconi. Hoy en día tiene más de 34 años, el nacido en 1988. Así que la aljaba se cerraba. Ya con 3 hijos y con un divorcio a cuestas, Silvio decidió casarse con Verónica Lario. Para ese momento, Verónica Lario se había hecho famosa gracias a la ayuda de Silvio. Siendo el dueño de Mediaset, la colocó a estelarizar una película que marcaría una época en Italia, Tenebre o Tinieblas en español. Fue ese regalo tan anhelado por aquella joven que recién comenzaba su vida amorosa con el señor, con el caballero, il cavaliere. Y curiosamente, aquella película fue llevada a la televisión por la empresa de Silvio, haciendo masiva su vista y dándola a conocer aún más a Verónica Lario. Todo por el amor, decía Silvio. Pero ya con 3 hijos, ahora eran los finales de los 80 y ya quería una pausa y que se dedicara a la familia. Silvio Berlusconi le propuso matrimonio y así fue como en diciembre de 1990 se casaban civilmente en el Palazzo Marino. Cuando eso ocurrió, él era un hombre demasiado rico, dueño de cadenas de televisión y casado con una actriz. Así que el mundo entero se preguntó, bueno, ¿y qué será de su primera mujer, Carla Elvira? Pues ella prefirió el anonimato, seguir ahí. Nunca concedió ninguna entrevista a la prensa escrita y declinó a cualquier invitación a un programa de televisión para criticar a su ex. Con este gesto demostró que había sido fiel a sus principios y que la popularidad no iba con ella. La última aparición pública de la que se tiene constancia data del año 2009. Pero esa era otra historia. Ahora era Verónica Larios la que se llevaba las miradas. Ella nunca fue una mujer llevadera. Incluso cuando salieron las famosas noticias de las fiestas de Berlusconi con chicas jóvenes, inmediatamente ella lo obligó a disculparse en una carta pública. Pero él siguió en las mismas, infiel.
y en 2009 se hartó cuando su esposo protagonizó otro escándalo, el de las Misses, ya que para un programa contrató actrices, coristas y ex concursantes de Gran Hermano, reality de televisión. Pero lo que no le perdonó Verónica fue cuando supo que acudió con sus guardaespaldas a la celebración del 19º cumpleaños de Noemí Leticia en una discoteca de Casoria. Eso fue la gota que rebasó la copa, y Verónica Larios le pidió inmediatamente el divorcio. Y las últimas palabras que dijo fue: el camino de mi matrimonio está marcado, cierro el telón de mi vida matrimonial con él. Se separarían oficialmente en 2009, luego de 19 años de matrimonio, los mismos que vivió con su primera mujer. E hizo él lo mismo que hizo también con la primera mujer, serle infiel a la segunda. Paradoja. Pero las cosas no terminaron ahí. El proceso de separación fue tremendamente mediático, ya que Verónica había estado acostumbrada a los lujos, obviamente, por lo que no quería perderlos. En un primer momento el tribunal de Monza le concedió una pensión mensual de 3 millones de euros, pero Berlusconi pudo rebajar a 1,4 millones de euros. No contento con lo que estaba armando, el gobierno de Berlusconi empezó a temblar, luego de otro escándalo. Y esa sería la historia con su segunda mujer. Un año después del divorcio con Verónica Larios, en 2010, Karina Elmoruk, pero apodada Ruby Roba Corazones, estuvo en el centro de uno de los escándalos que estuvo a punto de acabar con la carrera política de Silvio Berlusconi. Ella, quien siempre defendió al político, era una joven cuando asistía a sus fiestas en su casa, en Arcore. Berlusconi se defendió en los tribunales diciendo que solamente quiso ayudarla y le dio 57.000 euros para que montara un salón de belleza en Génova, porque le había conmovido su historia. En medio de esa trama, el bondadoso caballero sería absuelto, y la lenta justicia italiana aún investiga a Ruby, y se preguntan de dónde sacó dinero. Unas propiedades en el Caribe mexicano. Hoy ella no tiene ocupación y vive en Italia. Asegura que vive de lo que ganó trabajando en discotecas. Y luego tuvo otra pareja, a Luca Rizzo. Con Luca Rizzo tuvo una hija, y luego él se enamoró de otra y se fue. Y dicen que tiene un restaurante llamado Casa Sofía en el Caribe mexicano. Ella vive en Italia. Ruby, la roba corazones. En 2009 Francesca Pascale tenía 24 años y Silvio Berlusconi 73. Pero eso no impidió que el amor surgiera. Su idilio de amor finalizaría abruptamente en 2020, después de que se publicaran en una revista unas fotos del político con Marta Fascina, que para ese momento ya era su nueva novia y última. A lo que Francesca Pascale contestaba: siempre querré al infinito a mi presidente, le deseo todas las felicidades del mundo, espero que encuentre una persona que lo cuide como yo. Y es que Pascale siempre sostuvo que se había enamorado de Berlusconi desde antes de conocerlo, cuando era la presidenta de su club de fans, de su equipo. Se dice que tras la separación, ella recibió una recompensa de 20 millones de euros tras la ruptura. Así que, a diferencia de las anteriores mujeres, con Francesca fue la primera relación larga no oficializada. Tampoco vivieron nunca bajo el mismo techo. Le regaló una villa llamada Villa María, una suntuosa propiedad de 1.140 metros cuadrados, rodeada de un frondoso parque de 3 hectáreas ubicado en Rogoredo de Casatenovo, cerquita de la residencia oficial de él en Arcore. Con Pascale todo parecía ir sobre sedas, eso sí, siempre en la oscuridad.
cuando de pronto salió algo muy poco conocido y visto de Berlusconi. Aparecía en un resort lujoso en Suiza, con otra rubia mucho más bella que Pascale. Para algunos, era la diputada de su propio partido, Marta Antonia Fachina, 53 años menor que él. Así que en 2020 se hacía pública la relación y desde entonces esta última estuvo al lado de Berlusconi en las duras y las maduras hasta el momento final. Marta Fachina es calabresa de nacimiento de Calabria, doctor en literatura y filosofía de la Universidad de la Sapienza de Roma. Como dato curioso, conviene recordar que cuando el multimillonario ganó su primera Copa de Europa con su equipo, el AC Milán, ella aún no había nacido. La joven pertenece a una familia de clase media, en la que su madre era profesora y su padre parece ser que sigue ejerciendo como secretario del Tribunal de Nápoles. Y cuando Marta era pequeña, sus padres se separaban. Silvio y Marta se casaron simbólicamente en marzo del 2022 en Lombardía. No hubo firmas, no hubo notario, por lo que la unión carece de cualquier tipo de validez legal en Italia. Se tuvo que hacer de esa manera porque los descendientes del empresario se negaron con el único propósito de salvaguardar un patrimonio cifrado. Según los últimos datos de la revista Forbes, el patrimonio de Berlusconi era de 6.900 millones de dólares, salvo que en vida Berlusconi dejase un escrito específico para dejarle una serie de bienes, o de lo contrario quedaría con las manos vacías, a excepción, claro, de todos los regalos recibidos mientras duró su historia de amor. Y por último está quien es supuestamente para muchos la hija favorita, Marina Berlusconi, la nacida en el 66. Es la primogénita del magnate y quien más se ha involucrado en los entornos profesionales de su padre, de quien heredó su vista empresarial y de quien habría sido su mano derecha en la sombra durante sus últimos años. Algunos la apodan como la hija favorita. Preside nada más y nada menos que el grupo Fininvest, uno de los holdings que prácticamente manejan el patrimonio bruto de Berlusconi. Dicen que empezó a acompañar a su padre a reuniones de negocios cuando solo tenía 25 años y que es ella quien tomó las decisiones sobre el imperio familiar cuando su padre sufrió los problemas de salud. Algunos listados la sitúan como la mujer más rica de Italia y más influyente, aunque literal. Berlusconi en 2010 reunió a todos sus 5 hijos y les dijo que todos tocarían por igual, que no se angustiaran y que no pelearan. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.